Bueno, vamos a empezar ya. Bueno, estamos 22, estaba empezando que ingresen más. Vamos a tomar lista de una vez. Alarcón Ortiz. Aquino Robladillo. Atencio Oliva. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días, Joel. Bautista Ventura. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Juan. Correa Guatuco. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Celeste. Cruz Apaza. Cusicagua Fernández. Díaz Mormontoy. Figueredo Aróstegui. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Samael. Fuentes Araujo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Ronald. Garagati Cuevas. González Alejandro. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Denis. Huachos Bendezú. Guamán Astete. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Moisés. Guamán Espilco. Guayapa Cupe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Hildebrando. Hurtado Vila. León Yaranga. Yacuachaki Villalba. Luján Caseneuve. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Viviana. Luyo Mamani. Malki Valera. Mamani Ramírez. Montes Capcha. Morales Ordonio. Morocco Quispe. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Cristian. Morón Pinedo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Edi. Nazario Tixe. Presente, ingeniero, muy buenos días. Buenos días, Rusel. Nieva Chavarría. Obispo López. Presente, ingeniero obispo, presente. Buenos días. Buenos días, Juan. Ochoa Chávez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Manuel. Oceda Barrueta. Osorio Martel. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Jesús. Quispe Garay. Quispe Pomahuacre. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, José. Reyes Calhuanca. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Jorlin. Rojas Albornoz. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Giancarlo. Seminario Guamaní. Sol Vilca. Ya, está bien, Javier. Sí, sí. Ticona Canasa. No, ya sé que está presente Sol, no hay problema, ya le. Uyilén Marcía. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Miguel. Yaricagua Ugarte. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días, Santos. Ceballos Portillo. Buenos días, profesor. Ceballos Portillo. Bueno, ya, muy bien, Anthony. Ingeniero. Sí. Disculpe, Guamán Espírico presente, por favor. A ver, un ratito, Guamán. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Aquino, ingeniero. Aquino presente. No entendí. ¿Cuál? Aquino, ingeniero. Aquino presente. Ya, muy bien.
Buenos días, ingeniero Uceda. Disculpe. Oceda, ¿no? Sí. Alarcón también. Marrueta. ¿Quién más? Alarcón. Alarcón. Va muy bien el primero. ¿Alguien más? Listo. Entonces tenemos acá. Gracias, ingeniero. No, ¿por qué? 3. Ya. Bien, entonces estábamos viendo flexión. Entonces vamos a ver ahora el método 2, ¿no? En este caso usando unas tablas, nos habíamos quedado en el problema anterior, ¿no? En esto. Entonces ahora pasamos al cálculo, digamos, del momento, en este caso, pero usando el método 2. ¿no? Este método permite el desarrollo, dice, de tablas de diseño de ayuda, ¿no? Acá con las consideraciones, ¿no? La tensión, como sabíamos, era área 0 por FY y la compresión 0,85 F'Cb por A, ¿no? Esas son las fuerzas. El brazo, digamos, entre esas fuerzas es D menos A medios, que acá le llamamos Z, ¿no? Sabemos que el equilibrio de fuerzas es tensión igual a compresión. Entonces, de esa manera calculamos el valor de A, ¿no? Haciendo la igualdad de las fuerzas. También sabemos que el área de acero es cuantía B por D. Entonces acá colocamos ese valor, ¿no? Cuantía B por D. ¿no? Entonces nos va quedando eso. También sabemos que A es beta 1C, ¿no? A es beta 1C. Entonces igual a esto, ¿no? Entonces de acá despejamos C y nos va quedando esto. Entonces hacemos C entre D sub T, ¿no? Entonces como acá no tenemos D sub T, entonces acá pues en este caso vamos a tener entre D sub T y entre D sub T, ¿no? Entonces, entre D sub T ya ustedes saben que es la ecuación para determinar si la sección está controlada, ¿no? Para ver el control. Entonces, tenemos esta expresión que nos da la ecuación para determinar si la sección está controlada a tensión. Entonces, ese esquema de C entre D sub T tiene que estar entre 3/8 y 3/7, ¿no? Si eso se da, es que el factor de reducción el phi debe ajustarse, ¿no? En función de este valor que ya lo habíamos visto en el problema anterior, ¿no? A2 más B2 entre C entre D sub T. Entonces, sustituimos C entre D sub T en la ecuación anterior, ¿no? Acá, C entre D sub T. Entonces, tendríamos phi A2 más B2, y acá tenemos 0,85 F'C beta 1 D sub T, y abajo sería cuantía FY, ¿no? Ecuación M1. Entonces acá nos indica, para simplificar la ecuación anterior, se introduce una nueva relación de cuantía, ¿no? Una cuantía sub T, que en este caso va a ser el área cero entre B, D, en este caso D sub T, ¿no? D sub T. Acá nos dice en la nota, D sub T será igual a D, y la cuantía sub T será igual a la cuantía cuando la viga tiene una simple capa de refuerzo. Entonces acá ya ustedes se están dando cuenta que esta nueva relación tiene que ver cuando son varias capas, ¿no? Entonces ya sustituyendo en la cuantía, ¿no? Cuantía T por D sub T entre D. Ese sería el nuevo valor de la cuantía en función de la cuantía sub T. Entonces la ecuación M1, ¿no? Con esta condición, vamos a cambiarla, ¿no? Entonces acá abajo, en vez de ser cuantía, va a ser cuantía sub T, ¿no? Pero multiplicado por estos dos, que nos permite eliminar, pues, esto, ¿no? Entonces ya nos queda esta expresión M2 nada más. Entonces el momento resistente, como sabemos, es el phi por el momento nominal, ¿no? En todo caso podría ser phi por la fuerza C y por el brazo, ¿no?
En este caso sería el momento C, la fuerza C sería el 0,85 de F'(B) por A, y el Z, que sería el D menos A medio, ¿no? El brazo, para hacer momento. Entonces, ahora vamos a sustituir en este momento resistente el valor de A, acá y acá, ¿no? Que es el que hemos hecho acá, anteriormente. ¿No? Y ya tendríamos esto, ¿no? Acá. Y acá también está. Arreglando y simplificando, ¿no? Arreglando y simplificando nos queda esta expresión, ¿no? B de cuadrado, phi, cuantía FY 1 menos cuantía FY 1.7. Entonces acá, fíjense, se va a llamar R al producto entre corchetes. A todo esto le vamos a llamar R. Por lo tanto, el momento resistente, esto es R, ¿no? Acá lo que indica entre corchetes. Esto. Phi, cuantía FY 1 menos cuantía FY entre 1.7 F'C, eso se llama R. Por lo tanto, nuestro momento resistente va a ser B de cuadrado por R, ¿no? B de cuadrado por R. Entonces, en base a esto se han desarrollado tablas, ¿no? Para R, en términos de la cuantía, ¿no? Para varias combinaciones de materiales. Entonces, pueden encontrarse valores de R en las tablas A25 a la A27, ¿no? Que ya las tienen, ¿verdad? ¿O no? Ingeniero. Un documento de 13 hojas, ¿no, ingeniero? ¿Cómo? Una tabla de 13 hojas me parece que envió. Sí. Por eso, ahí Ok. están esas son las tablas. Entonces, estas tablas, como decíamos, fueron desarrolladas para R en libras pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, el momento resistente estaba en kilolibra pie, el B en pulgadas, el D cuadrado en pulgadas cuadrado, ¿no? Y el R en libras pulgadas cuadrado sobre 12.000. Y en nuestro caso, las unidades, pues, la tenemos en toneladas metros, centímetros, kilogramos, centímetros, ¿no? Y sobre 100.000, o en todo caso, 10 a la quinta. Entonces dice, las tablas deben usarse con cuidado cuando resulten valores grandes de cuantía estando en la zona de transición. El valor del factor de reducción phi depende de la calidad del concreto, del FY y de la relación de los valores de D. Entonces, si la cuantía es menor que la cuantía controlada a tensión, directamente el phi es 0,90. Pero si nuestra cuantía que estamos evaluando está entre la cuantía máxima y la cuantía controlada a tensión, hay que ajustar el valor del phi. Entonces dice, las tablas A25 a la A27 han sido desarrolladas basadas en la cuantía, ¿no? Para vigas con simple capa de refuerzo. Ahora, si la viga tiene múltiples capas de refuerzo, ¿no? O sea, cuantía sub T diferente de cuantía, o sea, vamos a tener una cuantía sub T, el valor de R debe ser modificado, ajustando este a un valor R', basado en la cuantía sub T. Esto es, fíjense, vamos a tener un R', que sería phi' entre phi y por R. Por lo tanto, los valores de phi', los cuales están listados en las tablas A25 a la A27, corresponden a los valores de la cuantía sub T, ¿no? En este caso, es la cuantía que podría estar en 2 capas, 3 capas, ¿no? Entonces, este es el procedimiento, ¿no? Tenemos el diagrama de flujo, primer paso, segundo paso, como les decía, ¿no? Tercer y cuarto paso, quinto y hasta el sexto. También vamos a indicar eso, ¿no? Entonces, el primer paso acá, nuevamente, es la cuantía, la comparamos con la cuantía mínima y la máxima, ¿no? Ya hemos dicho, si nuestra cuantía es menor que la mínima, pues definitivamente la viga no concuerda con los requerimientos. Y si es mayor que la cuantía máxima, pues en todo caso la parte de refuerzo que es igual a la cuantía máxima puede tomarse en cuenta para el cálculo de la resistencia nominal. Segundo, usamos las propiedades de los materiales, el FY y el F'C, para encontrar R y el phi de la tabla, ¿no? Entonces, si las vigas tienen simple capa de refuerzo, sí, entonces acá sería en función de R nada más, ¿no? Cuando tenemos una simple capa de refuerzo, ¿no? Entonces vamos a encontrar directamente con la cuantía y las propiedades de los materiales, encontramos el R y el phi. Entonces directamente vamos a encontrar en las tablas si es que son una simple capa. Pero si son más de una simple capa, entonces nosotros tenemos que verificar, ¿no? Si esa cuantía, pues, en ese caso está entre cuantía máxima y cuantía controlada de tensión, entonces hay que ajustarlo, ¿no? Para encontrar un R'.
Entonces el R', como es para varias capas, se ajusta en función del phi', ¿no? El R por el phi' entre phi. Y de ahí ya se calcula el momento resistente, ya con B² R' sobre 10 a la quinta. Ingeniero. Dime. Ingeniero, pero ahí dice phi igual a 0.9. No dice que la cuantía está entre la máxima y la mínima, o es un equivalente. No, eso es lo que está acá. El valor de phi depende, pues, ¿no? De F', F, Y y la relación. Ahora, si nuestra cuantía que nosotros estamos calculando es menor que la cuantía controlada de tensión, el phi directamente es 0,90. Ahora, si nuestra cuantía está entre la máxima y la cuantía controlada de tensión, ajustamos. ¿Mm? Entonces, eso es lo que vamos, por eso dice acá, interrogación, pues, ¿no? Entonces acá, ¿no? Si existe, directamente nos sale que es 0,90, ya calculamos esto. Pero si no, ya calculamos el R', ¿no? Eso lo vamos a ver en la aplicación. Justamente esto que estamos viendo lo vemos en la aplicación. Ingeniero, una consulta. Dime. ¿En qué casos usamos el método 1 y el método 2? No. Acá, como ustedes, es un método, son procedimientos que se les da, ¿no? Ustedes pueden hacer el método 1, el método 2 o el método 3, que lo vamos a ver que es directo. Que inclusive es un método también aproximado, pero no hay problema con esto de la aproximación. Pueden usar cualquiera de los 3 métodos. Cualquiera, el que les sea más práctico. Hay muchos que les gusta usar las tablas, muy bien. Por ejemplo, a mí no me gusta usar la tabla, yo uso la ecuación, calculo la ecuación y ya está, ¿no? Eso lo vamos a ver viendo los problemas, ¿ya? Ahí van a escoger ustedes cuáles les gusta, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen calcular el momento resistente para un esfuerzo de influencia 4000, un concreto 280. Tenemos que el área de acero son 6 número 10, que es 49.14 centímetros cuadrados. Bueno, acá se ha obtenido una viga, ¿no? Se han tomado las medidas, que no son, pues, enteras, ¿no? Hay un H de 89.4, por lo tanto hay un D sub T de 82.54 y un D de 79.36, ¿no? Entonces vamos a considerar, ¿no?, unas medidas que se han tomado a una viga ya, digamos, construida, ¿no? Por eso es que no es entero. Bueno, vamos a trabajar sobre esas medidas, no hay problema. Entonces, el paso 1, ¿no? Acá está indicado, inclusive, esto que hemos visto acá, lo está indicado acá, ¿no? Paso 1. Calculamos la cuantía, ¿no? En este caso es el área de acero, 49.14, entre B por D. El B acá, bueno, no estaba indicado, es 30.5. Por el D, 79.36. 0.0203. ¿No? Y acá observamos que es mayor que la cuantía mínima, correcto, ¿no? Entonces decimos, como hay dos capas de refuerzo, ¿no? Fíjense, hay dos capas de refuerzo. Entonces tenemos que ajustar nuestra cuantía, ¿no? Entonces usamos la tabla A23. La cuantía máxima, nosotros en este caso es 0.0207 de la tabla, ¿no? Y por D sub T entre D. Entonces, nosotros en la tablita tenemos valores de cuantía máxima, pero cuando es, digamos, de una sola capa. Es decir, cuando el D sub T entre D vale 1. ¿Recuerdan esto? Cuando era una simple capa de refuerzo, esto valía 1. ¿Recuerdan o no? Sí, ingeniero, sí recordamos. Sí, ingeniero. Ahora, como hay dos capas, entonces está presente este D entre D sub T. Entonces, lo que está en la tabla es 0.0207 como cuantía máxima. Pero hay que, como tenemos dos capas, entonces tenemos que tener en consideración esa relación de D sub T entre D, para que esté completo la cuantía de definición de cuantía máxima, ¿recuerda? Cuando teníamos más de dos capas, o dos capas, la cuantía máxima era función de D sub T entre D. Pero si era una sola capa, D sub T entre D valía 1. Entonces, cuando valía 1, el valor de la cuantía máxima es 0.0207. ¿No? Entonces, pero acá como tenemos dos capas, entonces lo ajustamos, ¿no? Por D sub T entre D. El D sub T, 82.54 y el D, 79.36. Entonces la cuantía máxima es 0.0215. Esa es la cuantía máxima. Entonces acá estamos comparando la cuantía con la cuantía mínima y la máxima. Entonces nuestra cuantía, ¿no?, de las 6 variables número 10
está por encima de la cuantía mínima. Correcto. Ahora, con la cuantía máxima, fíjense, nuestra cuantía máxima es mayor que nuestra cuantía. Perfecto. Nosotros no podemos superar, ¿no? O sea, el diseño debe ser así. Nosotros no podemos superar la cuantía máxima, ¿no? 0.0203 es nuestra cuantía, correcto. Entonces, nuestro diseño hasta ahí nos indica que está correcto, ¿no? El paso 1. Paso 2, ahora usamos la cuantía, el FY y el F'C para obtener el R de la tabla A266B. En este caso va a estar en esa tabla, ¿no? Para estas condiciones. Para FY 4200 y F'C 280, nosotros tenemos que ir a la tabla A26B, ¿no? Para, en este caso, decíamos, FY 4200 es 60 KSI, ¿no? Porque siempre lo multiplicamos por 7. 7 por 6, 42 es 4200, ¿no? En función de 70, ¿no? 7 por 4, 28, 280 sería el F'C. Entonces, en unidades inglesas, acá tenemos el F'C 280 significa 4 KSI y 4260 KSI. Y nuestra cuantía, como estamos indicando, 0.0203, ¿no? Acá está. Entonces vamos a ir a la tabla A26B. Ahorita estamos en la página 35. A26B. 0.0203. A26B. Entonces, A26B, ¿por qué? Porque decíamos F'C 4000 y FY 60000, ¿ves? Entonces nos corresponde esta tablita. Y la anterior, ¿por qué no? Porque la anterior es para 40000, el FY. Y F'C 4000. En este caso sí está bien, pero el FY no. Este es para un 2800. Entonces, esta no nos corresponde. Esta sí, ¿no? 280 y 60.000 es 4200. Entonces, esta nos corresponde. Entonces, recuerden ustedes, era 0.0203, ¿no? Acá está. 0.0203. El R, fíjense, es 825 y 082 es el phi, ¿no? 825 y 0.82, ¿ya? Ahí está, 825 y 0.82. Y el R, que es 825, está en libras pulgada cuadrado. Y la tenemos que pasar a kilogramos centímetros cuadrados, que es las unidades que trabajamos nosotros. En este caso lo tenemos que multiplicar por 0.0704. Entonces nos da 58.0 kilogramos centímetros cuadrados, ¿no? Y ya está. Entonces acá solamente hay una salvedad. Cuando utilicen las tablas, no se olviden de hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos que, digamos, sacan R 825, pero le ponen directamente 825 kilos centímetros cuadrados, le ponen, nada que ver, pues, ¿no? La tabla nos da valores en unidades inglesas, recuerden eso, ¿ya? Hay errores de ese tipo, por eso les comento, ¿no? Tengan mucho cuidado acá. Bien, entonces acá ya hemos visto 825 y 082. Ya está. Listo. Eso es lo que hemos visto en el paso 2. Ahora en el paso 3, debido a que la viga tiene dos capas de refuerzo y phi no es igual a 0.90, ¿no? Recuerden que el phi no es igual a 0.90, 0.82, ¿no? Entonces acá nosotros hemos visto que acá hay dos capas de refuerzo, ¿no? Entonces tenemos que determinar, como tenemos dos capas de refuerzo, nosotros tenemos que determinar una cuantía sub t y por lo tanto obtener un phi'. Y hacemos el ajuste del coeficiente de resistencia, R, ¿no? O sea, necesitamos un R'. Entonces, en el paso 4 nosotros calculamos una cuantía sub t, que como dijimos era el área de acero entre B y por D sub t. El área de acero es 4914, el B 30.5. El que cambia solamente es este, ya no es D, es D sub t, ahora es 8254. Entonces la cuantía sub t ahora es 0.0195. Ahora con esta cuantía es que vamos a la tabla. ¿Ya? Ya hemos dicho, nosotros vamos a la tabla, ¿no? Con los valores, ¿no? De cuantía
y con el F'C y el Fy. Esos son los valores. Acá estamos ahora trabajando cuantía sub t. Y vamos a ir a la tabla, pues, ¿no? Entonces decíamos a la tabla A2-6B. Pero como ustedes se han dado cuenta, como en el caso anterior, nosotros hemos usado cuantía, F'C, Fy, para hallar R. Y como han visto, el phi, ¿no? R y el phi. Eso era cuando teníamos cuantía nada más. Pero ahora tenemos cuantía sub t. Entonces ya no vamos a calcular, en este segundo, ya no vamos a calcular el R, sino este phi. Y como estamos haciéndolo en función de cuantía sub t, ahora a ese phi que estamos sacando de la tabla, sencillamente le llamamos un phi primo. Y eso es lo que vamos a obtener. Entonces, fíjense para esta cuantía sub t, 0.0195. Acá está, 0.0195. Fíjense. O sea, ya no nos interesa el R, por más que haya cambiado, nos interesa solamente el phi, 0.85. ¿Está claro? 0.85. Entonces, de la tabla, como ustedes se dan cuenta, tenemos el phi 0.85, ¿ya ves? Phi prima 0.85, ya está. Entonces, en el paso 5 ajustamos el valor. Este R' será R por phi prima entre phi. R no va a cambiar, pues 58. Este 0.85 entre 0.82 sería, ¿no? Entonces, el R' sería 6012. Por lo tanto, en el paso 6, nuestro momento resistente será B de cuadrado por R' entre 10 a la quinta. B, 30.5, D al cuadrado, 79.36 al cuadrado, por 6012. Entre 10 a la quinta, 115.48 toneladas metro, ¿no? Entonces acá también esto está elevado, pues, ¿no? Ahora sí, ¿no? Así es, 79.36 al cuadrado por 62 entre 10 a la quinta. 115.48 toneladas metro. Y ya está. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. ¿Está claro o no está claro hasta ahí? Ingeniero, una consulta. Dime. Dime. Sí, al momento de usar la tabla, recomienda siempre trabajar con 4 decimales al momento de usar la cuantía, ¿no? Por lo que veo. Sí, definitivamente, sí. Gracias. Ya, muy bien. Este era el anterior, lo ajustamos, ya está, ¿no? 115. Entonces seguimos en el método 2, ¿no? Ejemplo 2. Si tiene una sección de vía rectangular con concreto 280, F de 4200. Dice, determine si la sección de viga está sobre reforzada o subreforzada y si satisface los requerimientos del código, ¿no? Entonces acá tenemos una viga de 25 por 50, 6 varillas de 1 pulgada, estribo 3/8, ¿no? Entonces el D, como sabemos, es 50, que es el H, menos, ¿no? Tenemos el D y el D sub T, tenemos doble capa. El D le quitamos 4 de recubrimiento, el diámetro del estribo 3/8, la varilla de 2,54 y la mitad de este espacio que sería 2,54, 1 pulgada entre 2. 41,24. Para el D sub T, le quitamos solamente el recubrimiento, el diámetro y la mitad de la varilla nada más, ¿no? 4 más 0,25 más la mitad de la varilla entre 2, 43,78. Son 6 varillas de 1 pulgada, 30,42. Paso 1, calculamos la cuantía. Área de acero entre B por B, ¿no? 30,42 en 25 por 41,24.0295. La cuantía mínima, el mayor valor de esto, 0.032 y 14 sobre FY, 0.0033, ¿no?
Entonces la cuantía mínima es 0.0033. La cuantía máxima, acá es 0.364 beta 1, F' entre F y D sub T entre D, ¿no? Como son dos capas, D sub T entre D. Entonces eso nos resulta 0.0218, la cuantía máxima. Entonces comparamos. Nuestra cuantía, que es 0.0295, mayor que la mínima, correcto, sí. ¿No? Y la cuantía es menor que la máxima, no. Entonces no cumple los requerimientos, está sobre reforzado, ¿no? Entonces acá, en cierto modo, pues las dos condiciones es que no cumple los requerimientos, ¿no? Con la primera cumple, ¿no? Pero con la segunda no. Entonces, como resultado final es que no cumple requerimientos, está sobre reforzado. Entonces, para continuar con el cálculo, la cuantía que vamos a utilizar va a ser la máxima, nada más, ¿no? Que es menor que nuestra cuantía mínima, 0.0218. Entonces, como tenemos esa cuantía, fíjense, que está entre la cuantía máxima y la cuantía controlada de tensión, entonces nosotros tenemos que ajustar ese fin. Entonces acá tendríamos, ¿no? El phi, como teníamos esta expresión, nos va a resultar 0.817. Ya tenemos el phi. Ahora el R es esta expresión en la ecuación entre paréntesis, ¿recuerdan? Entonces, como yo tengo todos estos valores, ¿no? El phi, que es 0.817, la cuantía, que es en este caso 0.0218, el FY 4200, ¿no? Cuantía 0.0218, FY 4200, F' 280, 17. Entonces calculó 60.4 kilogramos por centímetro cuadrados, directamente. Entonces ya mi momento de resistencia será B de cuadrado por R entre 10 a la quinta. 25 por 41, 24 al cuadrado por 60.4 entre 10 a la quinta, 25,68 toneladas por metro, ¿no? Acá también esto es al cuadrado. ¿No? Entonces acá ustedes están viendo directamente cómo estoy llevando acá, ¿no? Entonces para encontrar A2 y B2 ya sabemos cómo encontrar, ¿no es cierto? ¿Esto era en función de qué? ¿Recuerdan en la tabla? Del FY, ¿recuerdan o no? ¿Recuerdan cuando queremos ajustar el phi? Utilizando la ecuación. El A2 y el B2 era solamente función del FY, recuerdan la primera tablita. Entonces nos daba, pues esos valores lo conocemos. Y acá 0.85, F'C conocemos, beta 1 conocemos. Cuantía conocemos, que es 0.018. ¿No? Beta 1, ¿cuánto viene a ser? 0.85, porque estamos en un concreto 280. Y tenemos D sub T sobre D. O sea, tenemos todo. Por eso es que este phi es 0.817. Entonces, cuando calculemos R de la ecuación, ¿no? Este valor de phi también lo conocemos. Y todo, bueno, cuantía, FY, todo eso lo conocemos. Nos sale 60.4. Entonces ya en la ecuación es B de cuadrado por R entre 100.000, ¿no? Entre 10 a la quinta. Entonces 25 por 41.24 al cuadrado, y por el R, que es 60.4 kilogramos centímetros cuadrados, eso nos da 25,68 toneladas metro, ¿no? Utilizando estas segundo metro. ¿Ah? Entonces yo creo que en este caso no va a haber problema de utilizar estos métodos, ¿no? ¿O hay algún problema hasta acá? ¿Alguna consulta hasta acá? Están dados los pasos para utilizar, digamos, directamente, ¿no? Entonces, repasen, inclusive, fíjense, nada más no va a haber problema, ¿no? Si se quiere trabajar con estos dos métodos, la práctica del lunes podríamos trabajar estos métodos, ¿no? Y ver si ahora con diseño, ¿no? Esta parte, como hemos visto, es análisis, ¿no es cierto? O sea, analizamos un diseño ya hecho. Pero todavía nos falta realizar el diseño, ¿no? Diseño de vigas, en este caso, sujetas a flexión. Todavía no hemos hecho. Entonces, ahorita solamente estamos en análisis. Ingeniero, una consulta, disculpe. Dime. En la parte donde dice la cuantía es mayor que la cuantía mínima, dice ok, eso está bien. Pero lo que sigue dice no cumple requerimientos, ¿no sería que sí cumple? No. Lo que pasa, sí, ahí está,
Por eso está mal, digamos, ahí le faltaba colocar, ¿Acreditado? por decir así, ¿no? Así. Para todo. ¿no? Ah, ya entendí. Claro, o sea, eso le faltaba, ¿no? Así. Ingeniero, una consulta. Dime. Con respecto a la práctica del lunes, ¿va a venir con los aceros en tracción y en compresión o solamente en tracción nada más? No te entiendo. Ahorita estamos hablando solamente del tema, estamos haciendo tracción. No sé por qué pusiste compresión. Lo que pasa es que vi una práctica, había aceros arriba y aceros abajo, ¿no? Por eso. No. Ya les indicaremos, ¿no? A veces eso se presenta cuando, ahorita lo vamos a ver si es que completamos, ojalá, ¿no? O sea, cuando la norma nos dice, nosotros hacemos nuestro análisis por tracción, pero completamos, ¿no? Completamos, digamos, en la sección con un acero también en la zona de compresión, porque eso viene por norma, digamos, se lleva hasta el punto final, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Pero tu análisis todo es por tracción. Entonces estamos calculando acero en tracción nada más. Calculamos acero en tracción, pero por norma, el acero lo llevamos hasta el apoyo y ahí recién en tu sección tienes acero abajo y tienes acero arriba. Pero por norma. Eso lo vamos a ver más adelante, por eso te digo, no te adelantes todavía. Ahorita todavía no estamos en eso. Poco a poco. ¿Estamos? Sí, ingeniero, gracias. Ya, entonces hasta ahí yo creo que no hay problema, ¿no? Entonces vamos a ver la selección de las dimensiones apropiadas para vigas y losas armadas en un sentido, ¿no? ¿Cómo seleccionamos el peralte, ¿no? La altura de nuestra viga. Dice, el diseñador requiere minimizar el peralte de la estructura de manera de maximizar el ambiente principal sin incrementar indebidamente la altura de la edificación. Los elementos estructurales de poco peralte llevan a incrementar deflexiones de corto y largo plazo. Pueden afectar a los elementos no estructurales conectados de la edificación. Excesivas deflexiones de estructuras de concreto producen grietas en muros y tabiques, puertas que se traban, etc. El ACI del 2005 recomienda una serie de relaciones longitud-peralte para que el diseñador no tenga que calcular deflexiones, ¿no? Estos valores se muestran gráficamente en las figuras 1 y 2. Fíjense, estos son los requerimientos de peralte mínimo para vigas de concreto reforzado que nos da el ACI para no calcular deflexión, ¿no? Entonces tenemos vigas, ¿sí? Fíjense, esta es una viga simplemente, perdón, de varios tramos, ¿no? Modelada de esa manera. Entonces acá tenemos apoyo por el lado izquierdo, pero por el lado derecho ya no hay continuidad, ¿no? Solamente tiene apoyo por el lado izquierdo, continuidad del elemento hacia el lado izquierdo. L3, ambos extremos sí tienen continuidad, ¿no? Por eso dice ambos extremos continuos. Entonces, L4 tiene solamente un extremo continuo por el lado izquierdo, ¿no? L2, ambos extremos continuos, ¿no? Ambos extremos continuos. ¿Se dan cuenta? Y por último tenemos este elemento emboladizo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, los valores? Cuando tenemos un extremo continuo, el H mínimo es L4 entre 18.5, entre 18.5. Cuando tenemos ambos extremos continuos, será L3 entre 21. Acá, para el L2, el H mínimo será L2 entre 21. Y en el voladizo será L1 entre 8, ¿no? Esto es para losas, ¿no? Eso ya lo veremos más adelante, pero nosotros ahorita estamos viendo vigas, ¿no? Este es en losas. En el anterior también, cuando es simplemente apoyado, fíjense, cuando es simplemente apoyado, el peralte mínimo es L sobre 16 nada más. Ahora, la longitud del voladizo, que es L1, ¿no? Al menos tiene que ser, dice, la tercera parte de L2, para que se asuma ambos extremos continuos. Fíjense, ¿no? Las consideraciones, ¿no? Fíjense, acá. En la longitud del voladizo dice L1 al menos, tiene que ser la tercera parte de L2 para que se suma ambos extremos continuos. Entonces, cuando yo quiero acá en L2, ¿no? Me ubico en L2 y quiero decir que son ambos extremos continuos, L1 por lo menos deberá ser la tercera parte de la longitud L2, ¿no? Para asumir que ambos extremos sean continuos. Otro.
Las relaciones son para peso de concreto aproximadamente 2.400 kilos metro cúbico y a 0 grados 60, que es el nuestro, ¿no? Que es nuestro. Otras condiciones, si tenemos peso ligero del concreto, ¿no? Tenemos estos rangos, ¿no? Es menor peso. Los valores de las figuras, ¿no? 1 y 2 deben multiplicarse por este valor, ¿no? 1,65 menos 0.000312, peso del concreto, ¿no? Donde peso del concreto estará en kilómetro cúbico. Este factor deberá no ser menor de 1.09. Y también, bueno, en el caso del acero, si tenemos otro valor del esfuerzo de fluencia, ¿no? Que no sea 4.200, entonces los valores que están dados en las figuras deberán multiplicarse por 0.4 más el esfuerzo de fluencia entre 7.031, ¿no? Ahora, si el peralte de la viga seleccionada es menor que el peralte mínimo recomendada por estas tablas, la deflexión de la viga tiene que calcularse, ¿no? Si el peralte que es menor que este mínimo que estamos recomendando, entonces tenemos que calcular la deflexión y chequear con los requerimientos del código. Por lo tanto, si una viga no satisface los requerimientos del peralte mínimo, este puede aceptarse si el cálculo de la deflexión prueba ser satisfactorio. Entonces ya tenemos el peralte. Ahora, ¿cómo seleccionamos el ancho? Entonces el ancho, fíjense, nosotros ya hemos indicado, como nuestro acero es solamente en una dirección, entonces para calcular, digamos, tenemos esta viga central, ¿no? El ancho tributario, que digamos, tomamos en consideración para diseñar esta viga, será pues la mitad de este espacio y la mitad del otro espacio, ¿no? Eso forma este B mayúscula, que sería el ancho tributario. Entonces, para calcular el ancho B mínimo de nuestra viga será el B mayúscula entre 20, ¿no? De esa manera tenemos cómo predimensionar nuestra sección de viga, ¿ya? Ingeniero, acá, una consulta. Sí. Respecto a la dirección de la losa, siempre va a ser paralelo al lado más, al lado de menor dimensión de la losa. Sí. Siempre eso tiene que ver con que siempre, por eso decíamos, vamos a seleccionar, ¿no? La losa, la vamos a seleccionar siempre en el sentido del espacio más corto, ¿no? Por decir así, ¿no? Vamos a quitarles. Vamos a dar otro valor ya. Por decir estas distancias, ¿no? Bueno, acá no se muestra, pero sí siempre la vamos a tener, por decir acá, ¿no? Esto va a ser, por decir, 4 metros. Y también, por decir, vamos a tener también 4 metros. ¿Ya? Y estas de acá, no, o sea, estamos solamente colocando las que están, ¿no? Aparentemente no se muestra como debe ser, ¿no? Pero por decir acá, vamos a decir que este sea 5 metros. En todo caso podemos hacer así, 5 metros. Y digamos 6 metros. ¿No? Entonces la distancia más corta es esta. Entonces nuestras varillas, nuestras viguetas, van a ser colocados en la dirección más corta, ¿no? Bueno, el gráfico no nos está mostrando, pero va a ser así, ¿no? En esa dirección, por eso que se grafica esto así. O sea, así va a ser. Es decir, va apoyada en esta viga y en esa viga, ¿no? O sea, apoyada en esta distancia. ¿Eso está claro? Está apoyada en esta distancia. Está apoyada en esa distancia. ¿No? ¿Se dan cuenta? Esto se apoya en este punto, en este punto, en este punto. O sea, esa es la dirección de la vigueta. Esa es la dirección de la vigueta. ¿Ah? Entonces, estos pórticos que están horizontales son pórticos principales. ¿Por qué? Porque soportan el peso. Soportan el peso. Estos son pórticos principales. Soportan el peso. Entonces, esto que indica la dirección de la vigueta está así. Lo que nos permite, digamos,
calcular, digamos, los anchos tributarios así, en la mitad nada más, porque es en una sola dirección. Entonces, ese es el ancho tributario para esa viga, que como ustedes se dan cuenta es principal y soporta carga. Está soportando el peso de la viga, está soportando el peso de la losa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Ese ancho B es el que corresponde a eso, ¿no? Mitad de este espacio, mitad de este espacio. Y ya está. Entonces, el ancho de la viga, en este caso ya referido a la viga, B minúscula va a ser este B mayúscula, que es el ancho tributario sobre B. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Bien, acá nos faltaba indicar los espaciamientos, ¿no? Que algún de sus compañeros indicó, ¿por qué colocar en dos capas si puedo colocarlo en uno? ¿No? Esa era la pregunta, ¿no? De alguna manera. El por qué colocar en dos capas, específicamente. Entonces acá siempre vamos a tener, fíjense, espaciamientos mínimos entre barras. Así, digamos, el espaciamiento horizontal entre barras, ¿no? Fíjense, así. Y el vertical, por eso decíamos este desplazamiento entre barra y barra, pero digamos acá este desplazamiento vertical siempre va a ser de 1 pulgada. Siempre vamos a tenerla de 1 pulgada. ¿Ya? Siempre va a ser este desplazamiento, este espacio. Este espacio entre varillas verticalmente va a ser siempre de 1 pulgada. ¿Ya? Entonces decíamos, ¿por qué colocamos dos capas? Es que necesitamos que el ancho mínimo, ¿no?, sea correcto. Es decir, si nosotros tenemos una cantidad de acero, que lo traducimos en número de varillas y diámetro, ese número de varillas con sus diámetros tienen que entrar en este ancho mínimo, ¿no? En ese ancho mínimo. Entonces, si no entra, digamos, en una capa, pues tienen que entrar en dos capas. Por eso es que se coloca así en dos capas, ¿no? Entonces acá, ese espaciamiento mínimo, fíjense, puede ser el mayor del diámetro de la varilla, 1 pulgada, o 4/3 el tamaño máximo del agregado. Esto 4/3 tamaño máximo del agregado, bueno, es un poquito difícil, ¿no? Podemos tomarlo, digamos, en diámetro de la varilla y 1 pulgada como, digamos, en este caso, tomarlo en consideración. Entonces, como dice diámetro de la varilla y 1 pulgada, significa que las varillas que están hasta 1 pulgada, ¿no?, todas deberán ser ese espaciamiento mínimo 1 pulgada, ¿no? O sea, esto de acá, horizontalmente, cuando son todas las varillas, estas varillas son menores de 1 pulgada, siempre vamos a tener lo que esto es 1 pulgada. Pero si la varilla es número 9, entonces este espaciamiento será del número 9, ¿no? Si es número 10, este espaciamiento será el espaciamiento que corresponde al número 10. ¿Eso está correcto? Con respecto al espaciamiento mínimo que estamos llamando acá, a este horizontal. ¿Eso está claro? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces decíamos, nosotros necesitamos colocar pues en una capa, pero como les decía, nos sale pues una cantidad, ¿no? Nos sale calculamos en el diseño y nos dice, bueno, el área de cero necesaria, ¿no? El área de cero necesaria, por ejemplo, es, por decir, no sé, 25.6 centímetros cuadrados, ¿no? ¿No? Digamos, nos ha salido así, área de cero, 25.6 centímetros cuadrados. ¿No? Centímetros cuadrados. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que esto traducirlo en número de varillas y diámetro, ¿no? Por decir que sean 6 varillas número 8, o en todo caso 6 varillas de 1 pulgada, ¿no? Lo traducimos y decimos, esto es 6 varillas de 1 pulgada, ¿no? Entonces, esas 6 varillas de 1 pulgada tienen que entrar en este ancho.
Por decir, si nuestro ancho es 25 centímetros. ¿No? 25 centímetros. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular nuestro ancho mínimo. Pues, ¿no? El ancho mínimo significa cuánto vale ese ancho. Entonces, ¿qué es igual el ancho mínimo? Tenemos dos recubrimientos, ¿no? Dos recubrimientos. Dos espacios del estribo. Dos diámetros del estribo. Y n varías, ¿no? N varías de la barra, ¿no? N diámetros de la barra. Y n-1 espacios. N-1 espacios, ¿no? Que podría ser la barra o en todo caso una pulgada, ¿no? ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, ese es el ancho mínimo. Entonces yo tengo que calcularlo, ¿no? Por decir, dos recubrimientos sería 2 por 4, 8, ¿no? Tenemos, bueno, 2 por 4. Digamos, más 2 varías del estribo. Digamos, el estribo es número 8, 2 por 0,95. 2 por 0,95. Por 0,95 y más, digamos, yo tengo, digamos, 6 varías, ¿no? Entonces las 6 varías yo quiero llevarlas, pues, en una capa. Yo tengo 6 varías, entonces dice 6 diámetros de una pulgada. Entonces sería más 6 por 2,54. ¿Está claro? Estoy colocándolo en una capa, las 6 varías. Entonces sería por su espacio que ocupa sería 6 por 2,54. Y más n-1 espacios. Entonces, sería más 5 espacios de también una pulgada, ¿no? Una pulgada, porque en este caso es el mayor, ¿no? El diámetro es 1 pulgada y el mayor es 1, entonces es 1 pulgada. 5 por 2,54. ¿Alguien tiene calculadora a la mano para calcular esto, por favor, rápidamente? 37.84, ingeniero. ¿Cuánto? 37.84. Ah, su madre, 37. ¿Se dan cuenta? Ahí está clarito, ¿no? 37.84. Fíjense, 37.84. ¿Se dan cuenta que no pueden colocar las 6 varías en una capa? ¿Eso está claro? ¿Ah? Sí, ingeniero. ¿Se dan cuenta? Como no lo pueden colocar, porque acá clarito se dice 37 y solamente tienen 25, es imposible en una capa. Entonces tienen que colocarlo en 2 capas, pues no hay otra. Entonces por eso que se coloca en 2 capas. Entonces puede ser 3 o puede ser 4, ¿no? Entonces hay 2 disposiciones que podrían tener para esto, ¿no? Entonces que entren 4 abajo, calculan con 4, y si con 4 entra en la primera línea, ¿no? Digamos, si coloco así 4, entonces acá sería 4 por 2,54 y más 3, ¿no? A ver, con 4 y 3, ¿cómo va esto? Y así, ¿no? 27.68. 27. Entonces no se puede tampoco con 4. Entonces tiene que ser, por eso les digo, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿dónde está esto? Bueno, está bueno. Si me dejo plac y plac, entonces ya solamente. Ya está. Entonces 3 nada más. Entonces ya ahí, ya van así las 3. Pues ya no hay otra, ¿sí o no? No hay otra. Entonces van 3 y 3, 6. Las 6 varías de 1 pulgada. ¿Correcto? Ok. ¿No? Ahora sí se dan cuenta cómo, por eso es que cómo van las varías, ¿sí? Entonces acá tendrá pues su estribo, digamos, ¿no? Y acá vendrá pues el recubrimiento.
Y ya está. Comprendido esta parte, ¿no? ¿O hay alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, el diámetro del estribo siempre va a ser, ¿cuánto va a ser? ¿O está en la norma? ¿Cómo se calcula? Nosotros indicamos que la de 3 octavos lo vamos a tener hasta la varilla número 9. Hasta la varilla número 9. Encima de eso ya este es el número 4. Ingeniero, habla de los estribos, ¿verdad? De los estribos. Ah, ya. Ingeniero, Claro. una consulta. O sea, el número 3, o sea, la varilla 3 octavos, cuando estamos trabajando con varilla, pues, hasta la número 9. Entonces yo, por ejemplo, para la varilla de 1 pulgada, estribo 3 octavos. Digamos, de 7 octavos, el estribo es 3 octavos. 5 octavos, el estribo es 3 octavos. De media, el estribo es 3 octavos. ¿Se dan cuenta o no? Ya por encima Ingeniero, de 9, ya pues el estribo ya es de media. Ingeniero, ¿y cuál es la varilla más usada para viviendas multifamiliares? Bueno, eso generalmente tiene que ver un poquito pues ya con las dimensiones, ¿no? Vamos a ver las varillas que vamos a colocar ahí ya en obra, ya eso lo van a ver. Generalmente pueden trabajar pues hasta 1 pulgada, digamos, es trabajable, ¿no? A veces, digamos, cuando se utilizan varillas mucho más gruesas, generalmente las varillas más gruesas las trabajamos en columnas, ¿no? O las podemos colocar más fácil en columnas. Pero en vigas a veces no es muy fácil. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que hacer el doblez, ¿no? También, por supuesto, en columnas, ¿no? Entonces, pero ahora, claro, como equipo ya, yo creo que ya es diferente, ¿no? Ya le ha cambiado la tecnología. Antiguamente, pues como ustedes saben, hay que doblarlos, ¿no? Para hacer la pata, ¿no? O el gancho, ¿no? Por ejemplo, en vigas, obligadamente ustedes tienen que tener el ganchito, ¿no? En la primera clase, como se demora en bajar para hacer el gráfico, lo paraba la vista, en vez de... Cuando tenemos digamos, esta es la viga y acá viene la columna, ¿no? Ahí termina la columna. Entonces el acero, ¿no? Que viene de la viga es este superior y este es el inferior, digamos, ¿no? Entonces se le tiene que hacer su patita, ¿no? Por decir acá, hasta ahí. Y por decir acá, así. ¿No? Estas cositas, ¿no? Estas patitas, estos dobleces, al final, digamos, que ingresan en la columna, esto es importante en las vigas. Entonces, ese doblez, ¿no? Hacerlo, por ejemplo, para varillas mayores de 1 pulgada, ya manualmente es muy difícil, ¿no? Manualmente es muy difícil. Entonces, se tiene que ver, digamos, eso. Entonces, las vigas va a depender también de las condiciones, ¿no? Del diseño. O sea, va a tener que ver con la distribución, como ustedes se van a dar cuenta. Tampoco, pues, la van a tener que rellenar todo, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, vamos a tener en una zona unas varillas y en la parte superior va a haber otra. Acá no se muestra, por ejemplo, el acero que está en la parte superior, ¿no? Que ya vamos indicando alguna condición de su compañero, ¿no? Que hizo la pregunta, ¿por qué solamente acero en tracción y compresión no, hasta ahorita, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, este acero superior, ¿no? Lo hemos generado por el cálculo de nuestro diagrama, ¿no? ¿No? Acá nuestro diagrama es así. ¿No es cierto? Entonces acá tenemos un momento negativo. ¿Sí? Este momento negativo. Y ese momento negativo lo hemos traducido en esta varilla. En la cantidad de varillas que hay ahí, ¿no? Pero abajo no tenemos. En lo que es digamos, el momento acá positivo, nos está dando el acero, por decir acá.
¿no? Este acero. Ese acero. Pero acá, este acero lo hemos alargado, si se quiere decir, lo hemos hecho la continuación por norma. Entonces ya la norma nos dice que debemos, digamos, colocar acero, una cantidad hasta el apoyo. Entonces ahí recién nosotros llevamos el acero hasta el apoyo, ¿no? Y cuando uno hace un corte acá, entonces ve que tiene acero en tracción y acero en compresión. Pero por norma, se dan cuenta, no por cálculo. Por cálculo solamente tracción, que es lo que estamos haciendo acá. Acero en tracción únicamente, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Esto, así se completa el diseño. El diseño siempre ha sido así. Se calcula el acero en tracción y por norma se completa la sección. Entonces ya se tiene acero arriba y abajo, ¿no? Pero más adelante también está lo que se llama la viga doblemente reforzada. Entonces, por eso les digo, todavía complementa más adelante ese concepto. Por eso vayamos poco a poco. El diseño normal es cálculo de tracción, nada más, acero en tracción. Y en este caso, debido a nuestro diagrama, requerimiento de momento en la parte superior, momento negativo, tenemos esta varilla. El momento positivo es este pedazo nomás, ¿no? Porque, digamos, esta es la línea, digamos, o sea, hasta acá. A partir de acá es el requerimiento del momento positivo, ¿no? Esta es la línea horizontal, digamos, ¿no? Entonces eso lo colocamos a cero acá, pues. Y acá no colocamos porque en la parte de abajo no hay requerimiento del positivo. No hay. Entonces, eso es por norma, ¿no? Pero así ahorita, digamos, eso no existe, ¿no? Por eso le decía, poco a poco lo vamos a ver, ¿ya? Ingeniero, disculpe, Dime. esa extensión se llama longitud de desarrollo, creo, ¿no? ¿Estaba leyendo? Digamos, la longitud de desarrollo tiene que ver ya cuando estamos ingresando al nudo, ¿no? Perdón, a la columna. Eso también lo vamos a calcular. Eso es cuando ya se ingresa al longitud de desarrollo, tiene que ver con esto de acá, ¿no? Bueno, acá. Como te decía, nosotros por el momento, nosotros calculamos pues el diagrama, ¿no? Entonces nosotros calculamos el acero en la parte superior debido al momento, ¿sí o no? Al momento negativo. Pero acá no sabemos cuánto va a entrar, entonces acá va a entrar, digamos, lo que se llama una longitud de desarrollo. Esa es la longitud de desarrollo. Entonces nosotros lo colocamos, completamos hasta su longitud de desarrollo, ¿no? Y ahí voltea y ahí tiene su ganchito, ¿no? Ahí se completa el refuerzo. Eso se llama el detallado ya, ¿no? Entonces recién ahí se complementa eso, con esa longitud de desarrollo, que también vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Entonces voy a darme tiempo para hacerlo. ¿Ya? Pero también está dado directamente, ¿no? Entonces ahí inclusive, como vamos a ver, directamente está dada por unas formulitas, así que no es necesario, digamos, ¿no? Ahorita también, más adelante lo vamos a hacer, no hay problema. ¿Ah? Ingeniero, Dime. una consulta. ¿Por qué en el espaciamiento mínimo de las barras de refuerzo horizontal se considera el tamaño máximo del agregado y en el vertical no? Bueno, así está dada, ¿no? Así está dado, en este caso, en el vertical generalmente está dado así, 1 pulgada, que es un valor que está acá, ¿no? Que generalmente el tamaño máximo del agregado no va a pasar de 1 pulgada, pues, ¿no? Generalmente, bueno, ustedes recuerdan más que yo, ¿no? Porque yo ahorita no me acuerdo. ¿Cuál es el tamaño máximo del agregado para una dosificación de mezcla? ¿Alguien se acuerda? Se supone que ustedes están más frescos que yo, no me acuerdo ahorita eso. ¿Alguien recuerda eso cuando hacían un diseño de mezcla? ¿Cuánto tiene que ser el agregado, el tamaño máximo para un diseño de mezcla? ¿Alguien recuerda eso o no? 3/4. Sí, yo también recuerdo que era 3/4.
3/4, ¿te das cuenta? Y 4 tercios es un poquito, ¿cuánto sería más? No llegamos a 1 pulgada, ¿te das cuenta? Por eso, Ok. por eso yo les decía preferible solamente en función del diámetro de la varilla y de 1 pulgada nada más. Y esto de acá, no tomarlo en cuenta. Pues. ¿Mm? Ahora sí, ¿no? Muy bien. Entonces acá nosotros decíamos también, hay la disposición, ¿no es cierto? Hay la disposición, digamos, de que sean 5 varillas, número 7. 3 acá y 2 acá. Pero ¿cómo calculamos el D? ¿No? El D, pues, ya no es, cuando es así, ya no es la mitad, ¿no es cierto? Entonces el D, en este caso, el importante acá es el negativo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces el D sería así. ¿Cuál sería esa posición del D? ¿No? Que sería para nosotros el D negativo, ¿no? Estamos, la tracción está arriba, por eso es el D negativo, la tracción está arriba. Entonces, ¿cómo calculamos ese D'? No es la mitad, como les decía, porque tenemos 3 y 2 abajo. Entonces, se calcula de esta manera. ¿eh? Entonces, tenemos el D1, ¿no? El D1 que es, digamos, básicamente está dado a estos puntos, a estos niveles, ¿no? Ahí y ahí. Están dados estos puntos. ¿no? Entonces, a mitad, pues, ¿no? A mitad de las varillas. Entonces, el D1, en este caso, sería el digamos, el 60, ¿no? DT le hemos llamado también el DT porque siempre hemos dicho que DT va a ser la distancia al acero extremo, ¿no? Entonces, hablando del acero negativo, porque estamos hablando del refuerzo negativo acá, es un DT negativo también, ¿no? Que ¿cómo lo obteníamos esto? A todo, en este caso digamos que todo vale 60, le quitamos el recubrimiento 4 centímetros, el diámetro podría ser en este caso de 3/8, 0,95, y la mitad del acero. En este caso, como es número 7, entonces el diámetro es 2,22. Entonces 2,22 entre 2. Ya tenemos el D1 negativo o D sub T negativo, 53,14. Luego para ¿no? Entonces acá el D sub 2, pero a eje, ¿no? A eje del diámetro de esta segunda línea. ¿Cómo calculamos esta distancia D sub 2? Le quitamos el recubrimiento 4 centímetros, el estribo 0,95, el diámetro en este caso de la varilla número 7, 2,22, ¿no? Y menos esta distancia, ¿no? 2,54, en este caso estaría acá, ¿no? Entonces, menos 2,54. Ah. Entonces está acá, no acá, sino acá está. Tendríamos más 2,22 entre 2, sí, está bien, el DT. Sería 2,22 menos 2,54, ¿no? De 1 estamos aquí. Ah, ya estamos aquí. Está bien, está eje, ¿no es cierto? Fíjense bien, está eje, ¿no? Nosotros hasta aquí hemos llegado con 53,14 de 1. O sea, estamos acá, en la mitad. Ahora, este pedacito, que es la mitad, y este pedacito, que es la otra mitad, eso es 2,22. O sea, una varilla de 7. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Mejor con el rojo. ¿No? Eso sería 2,22. O sea, tengo ese pedacito. Y me falta este pedacito. ¿Y eso cuánto vale?
254. Entonces estoy a eje. El D2 es 49.18. A eje. ¿Está claro eso? Estamos calculando a eje. A ejes están los valores, 49.18. Por lo tanto, ¿cuánto vale el D? O sea, ¿no? Acá. De estas 5 varillas que están colocadas, fíjense, ¿no? Sería 3 veces, que son las varillas con el D1, más 2 veces con el D2 entre las 5 varillas. Eso nos da un D de 52.04 centímetros. ¿Correcto? ¿Está entendido? Pero, Listo. Entonces, comprendido esto. Entonces pasamos al diseño. Entonces acá el diseño, como nos dice, la resistencia última de una viga depende de 5 parámetros. Están los materiales F'C y Fy. Las dimensiones de la sección B y D. Generalmente cuando hablamos de dimensiones de la sección lo decimos B y D, ¿no? No decimos B y H, decimos D. Y por supuesto la cantidad de refuerzo, el acero, ¿no? Como estamos viendo son 5 parámetros. Entonces dice, hay solo una inecuación que expresa el problema, ¿no? El momento último debe ser menor o igual que el momento resistente, ¿no? Esa es la condición de diseño. Dice, el lado izquierdo de esta inecuación depende solo de las cargas aplicadas, el momento último. En cambio, el lado derecho de la inecuación depende de las 5 variables. Así, este problema tiene un número infinito de soluciones. Pero si 4 de los 5 parámetros se asumen, la inecuación puede resolverse. Por eso es que vamos a trabajar haciendo que las dimensiones B y H sean conocidos y que el área de acero sea desconocido. Que esto es básicamente lo que se hace, ¿no? Es este. Lo otro que es dimensiones A, B, H y el área de acero son desconocidos, solamente es académico. Esto hay que trabajarlo, digamos, mucho más amplio, ¿no? En este caso nosotros vamos a hacer esto, porque ya tenemos una idea de cómo predimensionar una viga, ¿no? Por lo tanto, solamente vamos a tener como incógnita el área de acero. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Como decíamos, B y H lo vamos a hacer conocido y el área de acero va a ser desconocido. Entonces, el primer paso va a ser calcular el momento último. Momento último, recuerden que deriva del diagrama, ¿no? Nosotros un diagrama que establezcamos, digamos, calcula el diseño de una viga tal. Lo que resulte de eso, ese es el momento último, ¿no? ¿Por qué? Porque las cargas tienen que ser carga última. Por lo tanto, si es carga última, el momento que resulte es momento último. Entonces calculamos el máximo momento, ¿no? Momento último. Recuerden incluir, dice, el peso propio de la viga en la carga muerta. Segundo paso. Nosotros calculamos, en este caso, el D, ¿no? Y asumimos un D, es decir, vamos a hacer H menos I'. Donde I' vamos a asumir que esa distancia es 6,22 centímetros. Fíjense, vamos a asumir esa distancia, 6,22. Por lo tanto, el D que vamos a tener va a ser ese H menos el I', ¿no? En el tercero, tenemos el cálculo de R, ¿no? Que sería de la fórmula que teníamos, ¿no? Para calcular el momento último, recuerden que era R por BD cuadrado entre 10 a la quinta, ahora es R. Es 10 a la quinta por momento último entre BD cuadrado, ¿no? Entonces calculamos, porque ya conocemos momento último y tenemos B y D, ¿no? Entonces B y D tienen que estar en centímetros, R en kilogramos centímetros cuadrados, y el momento último que tenemos acá es tonelada metro. Entonces ya tenemos R. Entonces con R, Fy y F'C, nosotros usamos pues para encontrar la cuantía, ¿no? Fíjense, con R, F' y Fy encontramos la cuantía, ¿no? Entonces la ecuación de la cuantía, ya hemos visto, es función de ese valor de R, ¿no? Entonces vamos a tener una expresión para la cuantía, vamos a calcular la cuantía. Entonces, ahí calculamos o hacemos la comparación de este R con el R máximo, ¿no? De este R con el R máximo, este R. ¿Cómo calculamos el R máximo? ¿Alguien me puede decir rápidamente?
¿Con la cuantía máxima, ingeniero? Ujú. Exactamente. Nosotros calculamos eso con la cuantía máxima. Perfectamente. Así es. ¿No? Entonces, si nosotros, porque esta es nuestra formulita para el R, ¿no? Recuerdan, acá está la cuantía. Entonces, si esta cuantía vale cuantía máxima, que la conocemos, ¿cuánto vale la cuantía máxima? 0.364, beta 1, F'C sobre Fy, D sub T sobre D, ¿recuerdan? Entonces la conocemos. Entonces podemos calcular el R máximo. El R solo lo hemos calculado de acá. Entonces, mayor que el R máximo, eso lo podemos calcular y lo podemos comparar. Entonces, R mayor que R máximo, sí. Entonces, si esto es así, necesita incrementar el tamaño de la viga. Si esto se cumple, dice no, entonces el R lo tenemos que comparar, nuestra cuantía lo tenemos que comparar con la mínima. Si nuestra cuantía es menor que la mínima, entonces la cuantía tiene que ser a lo más la cuantía mínima, no puede ser menor. ¿No? La cuantía tiene que ser la cuantía mínima. Y hablando de cuantía, ya pues, nuestro objetivo cuando hablar de diseño es calcular la cuantía, ¿no? Es calcular la cuantía. Entonces acá, si nosotros tenemos toda esta condición, si la cuantía es menor que la mínima, no significa que es correcto, porque nosotros la cuantía es mayor que la cuantía mínima como debe ser. Entonces, pasamos al paso quinto, es decir, ya calculamos el área de acero. Cuantía B por D. ¿Se dan cuenta? El área de acero es cuantía B por D. Entonces acá lo vamos a tener en centímetros cuadrados, ¿no? Entonces lo vamos a seleccionar en número y tamaño de barra. Entonces, como ya tenemos el tamaño de la barra, podemos calcular su verdadero I', ¿no? Para calcular el D, pues. Entonces vamos a encontrar el verdadero D. H menos el I'. Ahora, si este D que estamos calculando es mayor o igual que el D asumido, termina pues ahí el diseño. Si no, volvemos al paso 3, ¿no? Acá cambia el D, pues. Y se hace nuevamente todo este procedimiento. Y nuevamente termina ahí. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tampoco no es nada difícil, ¿no? Con este procedimiento es tranquilamente seguir los pasos y no va a haber problema. Nos piden diseñar la viga en voladizo que se muestra en la figura. Se nos dice carga muerta 1.84 toneladas metro, carga viva 0.75. El ancho B de la viga 40, el peralte 40, es una sección cuadrada, ¿no? Concreto 350, FY 2800, ¿no? Y los estribos son de 3 octavos. Nos piden cuál es el diseño, ¿no? Para esa sección, ¿no? Para esa carga, cuál sería el refuerzo que nosotros le vamos a dar a esa viga, que es de 40 por 40. Entonces, esta es una viga en voladizo. Entonces acá nosotros tenemos que calcular cuánto vale nuestra carga última. Y lo usamos con los factores, ¿no? Del ACI 1.2 por carga muerta, que es 1.84, más 1.6 por carga viva, que es 0.75, eso nos da 3.41 toneladas metro. Fíjense, la carga última es 3.41 toneladas metro. Listo, entonces, ¿cuánto vale el momento ahí? El momento se da en el empotramiento, ¿no? Eso es un momento negativo. Eso es omega L cuadrado sobre 2, ¿no? Eso ustedes lo conocen. Omega L cuadrado entre 2. Acá la luz es 3.5, 20.89 toneladas metro es el momento en el empotramiento, ¿no? El momento máximo. Entonces se toma el momento máximo para diseñar esta viga. Entonces es 20.89, ya está. Paso 1, calculado. Paso 2, asumimos este I', 6.22. Nuevamente, para que ustedes no se olviden, estamos asumiendo, ¿no? Ese I'. Entonces estamos asumiendo esto de acá, ¿no? A eje del acero, del refuerzo, hasta acá, eso se llama I'. ¿No? Nosotros asumimos este valor, ¿no? Para encontrar este, pues, ¿no? Esto es que le llamamos el valor de D, ¿no? Que es la ubicación, digamos, de las varias, que es lo que nosotros utilizamos en las ecuaciones, pues, ¿no? Ese es el valor de D.
Entonces acá, como decíamos, nosotros asumimos este, ¿no? De acuerdo a nuestro procedimiento, este valor. 6.22. Por lo tanto, el D va a ser el H menos este valor, 6.22, 3378. Entonces, en el paso 3 calculamos el R. 10 a la quinta por el momento último entre BD al cuadrado, ¿no? BD al cuadrado. Entonces, ahí tenemos 4577, ¿no? Acá también esto es al cuadrado, cheque. Siempre se nos ha pasado todo. Ahí está. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos, ¿no? Entre BD cuadrado y nos sale 45,77 kilogramos centímetros cuadrados. Como yo estoy usando la ecuación, directamente a mí me salen kilogramos por centímetro cuadrado. Como ustedes se están dando cuenta, no estoy usando para nada la tabla, ¿no? En el paso 4 calculo el R. Phi, cuantía FY, 1 menos cuantía FY, 1,7 F'C. Entonces reemplazo R, 45,77, 0.9, cuantía es la incógnita. Me va a salir una ecuación cuadrática para la cuantía, ¿no? Cuantía al cuadrado menos 0.2125 cuantía más 0.003859 igual a 0. Tengo estas dos ecuaciones. Entonces yo siempre, fíjense, vamos a tener este tipo de resultado, ¿no? Estas dos raíces. Y siempre voy a optar por la menor, porque la otra es demasiado a cero. Siempre se opta por la menor. ¿Ya? Acá siempre van a optar por la menor. Y ya está. Esa sería mi cuantía. 0.0202. Entonces, ¿cuál es la máxima? Ya eso saben, ¿no? 0.364, beta 1, F'C entre Fy, 0.0364. La cuantía controlada de tensión, 0.319, ¿no? 0.0319. Entonces, nuestra cuantía, ¿no? Estamos viendo que es menor que la cuantía controlada de tensión. Entonces, eso significa que directamente el Phi es 0.9, ¿no? Directamente, no necesitamos un poco más, ¿no? Entonces ahí, como esto se da, entonces Phi 0.9, correcto. Entonces en el siguiente paso era R mayor que R máximo. Entonces calculamos el R máximo con la cuantía máxima, ¿no? Con 0.0364. R máximo 76. R mayor que R máximo. R, ¿cuánto nos había salido a nosotros? 45,77. 45 mayor que R máximo, no, correcto, ¿no? Así tiene que ser, pues, ¿no? R menor que R mínimo, que la cuantía mínima, en la cuantía mínima calculamos, en este caso es 0.0053. Entonces nuestra cuantía, en este caso es de 0.0202. ¿Es menor? No, o sea, hasta ahí estamos correctos, ¿no? Porque nosotros estamos con la cuantía mayor que la cuantía mínima como debe ser, ¿no? Pero acá la pregunta era si era menor, ¿no? Entonces, no, o sea, hasta ahí estamos correctos. Por lo tanto, en el paso 5, el área 0 sería ya directamente la cuantía por B por D. 27, 29 centímetros cuadrados. Entonces, estos 27 los reemplazo, pues, decíamos, con un número y diámetro de varilla. Acá utilizo 5 varillas del número 9, ¿no? Que de todas maneras es un poco grande, ¿no? Es un poco grande, lo que pasa es que lo uso para poder, digamos, ver la posibilidad de, digamos, tomarlo en una sola línea, ¿no? En una sola capa. Entonces vamos a ver si resulta, ¿no? Entonces 5 número 9 nos da 32,10. Entonces ustedes se van a dar acá algo que es completamente necesario, ¿no? Fíjense, cuando ustedes tienen una cantidad como 27, 29, cuando lo llevan a número y diámetro de la varilla, siempre tiene que ser, el resultado de esto tiene que ser mayor que este. Si yo tengo 27, 29, yo acá pues con el número y diámetro, yo tendré pues, no sé, 28, 29, 30, ¿no? Pero siempre mayor que este. ¿Eso está claro? Probablemente podría tener, digamos, por ahí, si es que los diámetros me permiten, yo puedo tener
Si ahí está 27, 29, de repente tengo uno de 27, 60. Perfecto, ¿no? Estoy cerca, pero estoy por encima. Pero generalmente no va a ser tan cerca, por eso les decía, ¿no? Generalmente va a ser 28, 29 a veces, ¿no? Y en este caso nos estamos pasando hasta 32 todavía, ¿no? Que a veces aparentemente parece muy excesivo, ¿no? Pero vamos a tener así. Poco a poco nos vamos a ir, digamos, viendo estas diferencias. Entonces acá, como les decía, voy a trabajar con 5 número 9 para ver si yo lo puedo colocar sí, en una sola capa. Sí, dime. Pues sí, así 6 de número 8 también, ¿no? Sí, 30.42. Perfecto, así es. Ah, ya. Sí, porque no Así. sea tan cerca al 27, ¿no? Sí, un poco más. No, siempre tenemos que estar por encima. Siempre por encima. ¿Ya? Porque ya vamos a ver el porqué también. Pero tampoco muy lejos, ¿ya? En este caso nos hemos ido un poco lejos. Quizás, como lo dices tú, de repente 6. Lo que pasa, 6 son una varía más. Entonces, de repente, en el B mínimo ya no entra. ¿No? Entonces, acá, fíjate, lo que hacemos es justamente para tratar de colocarlo en una sola capa. Entonces, escogemos el B mínimo. Primero, recubrimiento, 2 recubrimientos de 4. 2 diámetros de 0,95. 5 varías, número 9. El diámetro de 9 es 2,86. Y n-1 son 4 espacios del diámetro mayor de 1 pulgada, en este caso 2,86. 35,44 nos da el B mínimo. ¿Cuánto es nuestro B? 40 centímetros. Por lo tanto, correcto. O sea, yo puedo colocar estos 5 número 9 en una sola capa. Por lo tanto, lo que había calculado estaba correcto, ¿no? Todas estas consideraciones de las cuantías. Por ejemplo, acá no tengo el D sub T sobre D, D sub T sobre D, ese es 1, porque acá he considerado una capa. Pero si ocurriera que tengo que calcular en 2 capas, hay que verificar todo eso, ¿no? Bien, entonces, como ya digamos, ha cumplido, entonces yo calculo el I' real, ¿no? Entonces tengo 4 más 0,95 más 2,86 entre 2. Ese sería mi prima, pues, ¿no? 6,38. Entonces, ¿cuánto vale el D? 40 menos 6,38, 33,62. Ese sería el D real. Eso lo comparo con el D asumido. Entonces, 33,62 mayor o igual que el D asumido. No. A pesar de que, fíjense, estamos cerca, no. Pero sin embargo, hemos hecho, ¿no? Hemos vuelto al P3. Pero ya ustedes se van a dar cuenta que cuando este valor es un poquito por encima de este acá, cuando volvemos a hacer el cálculo, fíjense que no va a variar mucho, ¿no? Entonces, pasamos al paso 3, ¿no? Acá se está colocando 33,62 elevado al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Ay, esto me quita tiempo. Yo no sé por qué siempre se va eso. Listo. Entonces, se dan cuenta, ahí me sale un R de 46,20. Entonces, nuevamente, en el paso 4, utilizo la fórmula de R, ¿no? Con 0,9 cuantía por FY, 1 menos cuantía por FY entre 1,7 por F'C. Tengo la ecuación cuadrática para la cuantía, ¿no? En este caso me sale 0.0203, la menor. Entonces, calculo el área de 0, 0.0203 por 40 y por D, ¿no? Por B por D, 27.3. Que sobra los 5 número 9, sigue dándose. Bueno, casi no le ha afectado en nada, ¿se dan cuenta? Sigue siendo mi 5 número 9. Y ya está. Entonces verificamos que ese es el acero que yo voy a hacer. Este es mi diseño final. 5 varías número 9. ¿No? Por ejemplo, como dice su compañero, habría que ver si las 6 varías, no sé si ya lo has hecho, ¿entran en los 40 centímetros? Ingeniero, una consultita. Dime. ¿Podría aclarar el paso 2? No lo entendí bien, por favor. El paso 2. Sí, acá. Por eso, allá no vamos a ver. Acabamos de ver esto de acá, ¿no? Bueno, vamos a colocarle su estribo, digamos, ¿no? Aunque ahí va a ser grandazo el estribo, pero bueno. Bueno, vamos a hacerlo así, demasiado grande.
Entonces nosotros acá, a eje del diámetro, ¿no? A eje de la varilla, ¿no? Hasta el final, ¿no? Eso nosotros le estamos llamando un I'. Un I'. ¿No? ¿Por qué? Porque nuestro objetivo es calcular el D, ¿no? La ubicación del acero, eso es el D. Nosotros utilizamos el valor de D en las ecuaciones, por eso para nosotros es importante calcular el valor de este valor de D. Entonces, como nosotros ahorita solamente tenemos 40 por 40 y no sabemos el acero, porque ese es nuestro objetivo, el acero, ahorita no sabemos, entonces no podemos calcular el I'. Entonces, asumimos un valor. Asumimos un valor. En este caso, 622. 622. Ese es el valor que asumió. ¿Y cuál es el criterio para asumir, ingeniero, ese valor más o menos? Es que ese es más o menos, date cuenta, si estás asumiendo, obligadamente tienes 4, ¿no? El recubrimiento, tienes 0,95, que es un diámetro de una varilla de 3/8, y probablemente pues hay digamos, por decir, la mitad, digamos, no sé cuánto sería acá, vamos a probar si fuera la mitad de una varilla de media, sería más 1,27, ¿no? ¿No? 1,27. ¿Cuánto suma eso, por favor? 622, ingeniero. 6,22, ¿ves? Eso es lo que se pone, ¿no? 6,22, así es. O sea, tú estás asumiendo que en principio podría ser una varilla de 1 pulgada, ¿no? Pues eso es un número así al azar, ¿eh? No es tú, digamos, te estás colocando que es una varilla de 1 pulgada y te va a salir 1 pulgada, imposible, ¿no? Te das cuenta que en el anterior es número 9, no es 1 pulgada. Entonces, esto lo estamos asumiendo que es una varilla para darse un primer número. Entonces, esto es lo que corresponde al primer número, 622. ¿Ahora sí? Sí, ingeniero, muchas gracias. Eso me faltaba, no entendí, gracias. Ya, muy bien, entonces, listo. Entonces, hasta ahí se dan cuenta que no es nada difícil, ¿no? Hacer el diseño. Tenemos otro ejemplo 2. Dice, la figura muestra la planta parcial de un sistema de piso de concreto reforzado. La losa es de 15 y está sujeto a un peso de acabado de 150 kilogramos por metro cuadrado. La carga viga de piso es de 490, la viga B2 tiene un ancho de 30 y un peralte total de 75. Entonces acá se muestra la viga, ¿no? 30, 60 hasta acá y una losita de 15. O sea, la viga en general es de 30 por 75. Pero se especifica claramente que la parte superior está la losa, ¿no? Entonces acá hay un vaciado, digamos, de viga y losa, ¿no? Al mismo tiempo. Listo. Determine el refuerzo requerido, nos dice, ¿no? Use coeficientes del ACI para calcular momentos. Asuma que la viga extrema es integral con la columna, ¿no? Acá nos dan ese punto, ¿no? Ese es para los coeficientes. La viga es integral con la columna. Considere un concreto 280, un esfuerzo de fluencia 4200 y asuma que el peso unitario del concreto es 2400. Los estribos son barras número 3, ¿no? Entonces, este es el sistema, la vista, ¿no? Entonces nos están diciendo la planta parcial, la losa, la viga B2. Nos están hablando de la viga 2. ¿No? Nos piden determinar el refuerzo requerido. Entonces, esta es nuestra viguita, ¿no? Nos están pidiendo calcular en esta sección, o sea, cerca al apoyo, ¿no? Cerca al apoyo. Entonces, nuestra viguita acá sería así. De acuerdo a los coeficientes, acá tendríamos, en este punto sería un apoyo. Apoyo así. Acá tendríamos otro apoyo. ¿No? Y ahí tendríamos pues digamos, nuestra línea, ¿no? La losita. Así. ¿No? Entonces aquí tendríamos digamos, esta línea en rojo sería el equivalente a esa viga, ¿no? Entonces nos están pidiendo acá, antes del apoyo.
Entonces ustedes recuerden que esto es viga, digamos, en el apoyo negativo, acá era un 16 cuando la viga era integral con el apoyo en el negativo. Esto viene a ser un 14 en el positivo, y acá ¿cuánto era? Un décimo. Un décimo. Entonces yo acá para el momento tengo que utilizar un décimo, ¿no? Entonces eso es lo que necesito. Entonces para calcular mi momento es, con el método de coeficientes, un décimo. Y ya está. Entonces calculo mi peso, pues, ¿no? El metrado. Peso de la losa, 2.400 por 15, 360. El acabado, que nos han dado 150. Total de carga muerta sería 510. La carga viva también es dato, 490. Pero acá nos decía, no se olvide el peso propio de la viga, ¿no? Entonces el ancho tributario, ¿no? Fíjense, el ancho tributario para esta viga sería la mitad de 4,5, y la mitad de 4,5 son 4,5. ¿No? 4,5. Entonces mitad acá, ¿no? Fíjense, a pesar que acá tenemos columna, pero acá no tenemos, pero siempre es la mitad, acá. Ahí siempre tenemos eso, ¿no? 4,5 y 4,5. Entonces la carga muerta sería 510, ¿no? Ya llevándolo pues en línea, ¿no? En fuerzas unidades por kilogramo por metro nada más, sería multiplicarlo por ese ancho tributario al peso, que está en kilogramo metro cuadrado por 4,5, ya lo tenemos en kilogramo por metro. Y más le sumamos el peso propio, que sería 2.400 kilos metro cúbico por 0,30 por 60. ¿No? 0,30 por 60, que sería nada más esto, ¿no? 0,30 por 60. No consideramos la losa, porque ya ha sido considerado, ¿no? Entonces el peso propio solamente esta parte, 30 por 60. Entonces 2.400 por 30 por 60, ese es el peso propio de la viga. Eso suma 27 kilogramos por metro, que sería 2,73 toneladas metro. La carga viva también hay que llevarlo a kilogramos por metro. O sea, los 490 kilos metro cuadrado lo multiplicamos por 4,5, que es el ancho tributario, nos está dando en toneladas metro 2,2. Entonces la carga última sería 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva. Eso me da 6,8 toneladas metro. ¿No? 1,2 por 2,73 más 1,6 por 2,2. 6,8 toneladas metro. Esa es mi carga última. Por lo tanto, ya tengo que utilizar esa carga última. ¿Cuál es la luz? La luz, en este caso, para el método de coeficientes, nos dicen luz n al cuadrado. Luz n significa luz libre, ¿no? La luz libre, en este caso, que hay que calcular la luz n, no L nomás, sino luz n, que es la luz libre. Entonces, la luz libre hay que quitarle, pues, en este caso, como está a ejes, ¿no? Entonces, la luz libre, fíjense, esta luz es 9, hay que quitarle la mitad acá y la mitad acá. Entonces, vamos a suponer que este también tiene 30 de ancho, ¿no? La viga tiene 30 de ancho. Entonces, tendría, como está la mitad, 15, y de acá para acá, 15. O sea, 9 metros le quitamos punto 15 y punto 15. ¿No? A 9 metros le quitamos punto 15 y punto 15, la luz libre sería 8,7. O sea, la luz libre es de acá, de viga interior a viga interior. Esa es la luz libre. Entonces, la luz de 9 estaba a ejes, ¿no? Por eso es que estamos calculando el LN en la luz libre, 8,7. Entonces, la sección a ser diseñada, como les decía, es esta, ¿no? Es antes del apoyo. Y le decíamos que el coeficiente era un décimo. Por lo tanto, el momento es menos omega luz libre al cuadrado entre 10. ¿No? Ese sería el momento. Entonces, nosotros estamos solamente calculando para esa sección. No estamos calculando para toda la viga. ¿Eso queda claro? Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir, por favor? No le logré escuchar bien. Ya. Acá nosotros, de alguna manera, de acuerdo a acá están indicados el negativo, el positivo y el negativo. Eso significa que nosotros vamos a tener, por decir, nuestro diagramita, ¿no? Si uno lo lleva con los diagramas, ¿no? Entonces vamos a tener así, ¿no? Bueno, sería un poquito más grande, ¿no? Bueno. Vamos a decir que es un poquito más grande dada la distancia. Así, ¿no? Bueno, asumiendo más o menos, ¿no? ¿Sí o no?
¿Cuánto vale este punto? Menos omega L cuadrado entre 16. En este caso, no este punto, sino a nivel de acá, ¿no? A nivel de, digamos, considerando este sería el ancho, ¿no? Este también, ¿no? Ese sería el ancho, digamos, del apoyo. Entonces, este punto de acá es un 16. Este punto de acá es un décimo. Y acá el punto, digamos, máximo sería un 14avo. Entonces, esos son los valores que nos dan para tener los momentos acá, ¿sí? Uno tiene su momento de esta forma, ¿no? Los métodos de coeficientes nos indican que acá yo tengo un momento de un décimo, en función de este undécimo, acá tengo este momento en función de un 14avo, y acá tengo un momento en función de un 16avo. Entonces acá solamente me dicen en esta sección. Entonces yo solamente voy a trabajar en esa sección y de alguna manera no voy a calcular toda la viga, sino voy a calcular el momento en esa sección nada más. Es decir, si lo veo de otra forma, solamente el acero negativo en esta parte, nada más. Que sería el acero en tracción. ¿Hasta ahí se ha comprendido eso o no? Muy bien. Entonces, en la sección 1, como le decíamos, tenemos omega L cuadrado sobre 10, 51,47. El paso 2, asumo 6,22, me sale el de 68. Paso 3, R, calculo 36,27. Paso 4, calculo pues con el R, calculo mi cuantía, ¿no? El menor valor es 0.0107. La cuantía mínima acá nos resulta 0.0033, por lo tanto nuestra cuantía es mayor, hasta ahí es correcto, ¿no? Entonces ahí, bueno, ya se supone que mi cuantía máxima también corresponde, y ya directamente en el paso 5 digo, bueno, mi área de acero es cuantía B por D, 0.0107 por 30 y por 68, 22,08 centímetros cuadrados. Entonces, bueno, voy a usar acero número 10, ¿no? Un poco grande, pero bueno, como les decía, en este caso para trabajarlo en una sola línea, ¿no? Entonces, de esa manera calculo mi ancho mínimo y observo pues que las varillas que yo estoy colocando, ¿no? Que son 3 número 10, está resultando que sí sale 25,8. Y mi ancho de mi viga es de 30, por lo tanto puedo trabajar con 3 número 10 en una sola capa. El lead real, ¿no? Sería esto, recubrimiento más el diámetro del estribo, más la mitad de la varilla número 10, 6,54. Entonces el D real sería los 75 menos 6,54, 68,46. 68,46 mayor que el D asumido que era 68,78, no. ¿No? Entonces vuelvo al paso 3 para calcular el valor de R, ¿no? Entonces tengo que 68,46 al cuadrado. Entonces ya el R me sale 36. Paso al paso 4 nuevamente y calculo mi ecuación cuadrática para la cuantía, ¿no? Y me sale 0.0107. Entonces acá sencillamente son los 3 número 10. Entonces, como les decía, es en el negativo, 3 número 10 en el punto en la sección antes del apoyo. Entonces, este sería digamos, el resultado de diseñar para esa sección. ¿Alguna consulta hasta ahí? Con eso terminamos el diseño, ¿no? Con eso terminamos justamente a tiempo el diseño. Bien, entonces, fíjense, es cuestión de que repasen esto un poquito, ya lo ven que no es nada difícil, obsérvelo, está calculado no para toda la vida, sino en este caso en la sección, ¿no? Entonces, el día lunes vamos a tener la práctica, ¿no? Un problema nada más les voy a hacer de la parte, digamos, de la parte inicial, ¿no es cierto? De la parte inicial del estado, digamos, elástico, agrietado y no agrietado, ¿no? Un problema, para tener en consideración nada más eso que hemos hecho, ¿no? Y luego de ahí, los otros 3 problemas les voy a colocar claramente, que tienen que ver con analizar un diseño, ¿no? Cualquiera de los 2 métodos, y diseñar, ¿no? Diseñar, digamos, una sección. ¿Correcto? Ingeniero, una consulta. Ahí Dime. en el recubrimiento por la parte superior,
de esa viga, ¿cuánto sería? Porque lo veo que está ya casi cerca. Claro, al el final de la losa. recubrimiento en las losas es de 2 centímetros. O sea, de la parte superior de la losa Sí, hay 2. el recubrimiento en las losas es 2 centímetros. ¿No? Ingeniero, una consulta adicional. Dime. Estaba viendo que había diseños por flexión, por cortante y por torsión en Ujú. lo que es vigas. ¿A qué se refiere eso, ingeniero? Bueno, dependiendo, digamos, de la fuerza. Nosotros, como les decíamos, las vigas y las losas, su mayor, digamos, trabajo que realizan es flexión, ¿no? La viga, además de flexión, digamos, está sujeto a corte. Entonces, la viga la vamos a trabajar por flexión, que estamos haciendo esto, y también por corte, que son los estribos. Entonces, ahorita flexión significa estos aceros principales, ¿no? Y los estribos transversales, o mejor dicho, el acero transversal son los estribos que está en función del corte. Torsión también es otro efecto, pero torsión lamentablemente no lo hacemos. Bueno, ojalá se pudiera, si hubiera tiempo podríamos hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que no sé, ¿no? Lo que pasa es que a veces no quiero meterme, por eso a veces no quiero ponerles a veces, por eso es que a veces no les doy el sílabus para no meterme en problemas, porque tampoco quiero que esto quede establecido, ¿no? Lo podemos hacer si es que nos queda tiempo, de repente podemos hacer torsión, ¿no? Nada más, ¿no? Pero dependiendo del tiempo, porque hay muchos temas que hacer, pero lo hacen pues en concreto 2, ese es el problema, ¿no? Pero bien, entonces eso es el hecho, ¿no? Nosotros hasta ahí tendríamos esos temas. De ahí las columnas están sujetos a flexocompresión. La columna, su fuerte, su fortaleza es la compresión, pero también está sujeto a flexión, ¿no? Que es momento. Entonces también lo vamos a ver así. Y ese momento está dado justamente por la excentricidad de la aplicación de la carga. Entonces la columna generalmente lo vamos a ver por flexocompresión. La viga, vamos a ver flexión y corte. Y la losa, generalmente lo vamos a tomar como flexión, donde el cortante lo tiene que asumir el concreto. Entonces ahí vamos a exigir a la losa que el concreto asuma el cortante, como lo vamos a ver, ¿no? Entonces así vamos a hacer en general, estimado amigo, ¿no? Ingeniero, ¿sí? Para hacer para hacer el diseño de una viga hay que diseñar tanto por flexión y por cortante. Sí. Ese sería ya un diseño completo, entonces. Así es. Ok, así es. Muchas gracias. Ya. Muy bien, entonces yo creo que ahí lo vamos a ver. ¿Sí? Mira, una consulta. Hay en una pregunta del enunciado dice, la carga muerta excluye el peso propio de la viga. ¿Eso implica que no se considera el peso de la viga? ¿O cómo? No, Dice, no, más bien. La carga muerta acá cuando dice... el peso de la viga. Sí. No, o sea, ahí el problema te dice, ¿no? El problema te dice si ya te dan valores donde te dan carga muerta, te dice ya se ha incluido el peso propio, ya no usas el peso propio. Pero te dice problema, falta incluir el peso propio, tienes que incluir el peso propio. El problema te va a decir. No, dice, la carga muerta excluye el peso propio de la viga, o sea, ¿lo incluye o no lo incluye? No entiendo eso, ingeniero. ¿A dónde? Un problema, una plática dice, la carga muerta excluye el peso propio de la viga. Ah, ya. Entonces, tú tienes que incluirle. Como excluye, o sea, no lo está tomando en cuenta. Ah, ya, entonces tengo que tomarlo en cuenta. Exacto. El valor que te están dando, te dice excluye, significa, claro, mejor, como tú dices, a veces hay que colocar mejor digamos, el texto, ¿no? Sencillamente al decir excluye, no. Más fácil decir no incluye, ¿no es cierto? Claro. Ya. Por eso tiene el texto. Mejor es decir no incluye, en vez de decir excluye. Ya. Claro, en todo caso tendría que considerarlo. Es cuestión de texto. Y la pregunta la tienes que hacer. Siempre, si tú tienes una duda, siempre hazlo en hora de práctica, siempre se hace la pregunta. ¿De acuerdo? Bien, ingeniero, gracias. Muy bien. Listo. Entonces yo creo que ahí nos vamos a quedar. Ya les he dicho, entonces el lunes viene hasta diseño, ¿no? De la primera parte, una sola pregunta. De ahí tienen 3 preguntas de esta, digamos, del tema de resistencia, ¿no? De análisis y diseño de una viga, ¿ya?
Profesor, una pregunta. Entonces, en total vendrían 3 preguntas. En total, 4 preguntas en principio. 4 preguntas. Sí. ¿Va a haber alguna pregunta sobre teoría, sobre conceptos teóricos? No, lo que pasa es que no lo hacemos porque como tienen todo a la mano, eso es bonito cuando ustedes no tienen a la mano, es presencial, porque eso les ayuda mucho, porque ese es un problema que tienen los estudiantes. No saben, digamos, escribir el concepto de algo, ¿no? Se les pide algo y no saben. O sea, te dicen una cosa y más abajo te dicen lo contrario. Es bien gracioso cuando escriben, pero es así. Eso es bonito, pero ahorita no se puede porque ustedes van a copiar, ¿no? Ustedes van a la web, dicen la pregunta, la escriben y la web te responde, ¿no es cierto? Ya no les puedo, pues, no les puedo calificar lo que dice la web, pues, ¿no? ¿Sí o no? Ok, Ustedes son tromes, son más tromes que yo, así que no me digan que no usan la web. No, claro, sí, profesor. Ya, Claro. Entonces ya así quedamos para el lunes. Ya. Bueno, ahorita no sé si quizás de repente alguien que ha llegado. Sí, ingeniero Luyo, buenos días. ¿Qué tal, Luyo? ¿Ya? ¿Alguien más? Kushikawa, ingeniero. Kushikawa. Kushikawa. Guachos, ingeniero. Ahí está, Guachos. Hola, ingeniero. Kushikawa, ¿qué más? León, ingeniero. León. Sí, Ticona, ingeniero. ¿Cómo? Ticona. Ticona. ¿Ya? ¿Alguien más? Gracias. Listo, entonces ya están todos. 1, 2, 3. 7, 8, 9, 11, 12. 12. Yo sé que son bastantes. Ya. Listo, muchachos. Entonces, así quedamos para el día lunes. ¿Ya? Listo, entonces ya nos estamos viendo el día lunes. Hasta luego con todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Tengo que entrar a otra clase ahorita.